vamos con dos últimos. Sí. Listo. Entonces vamos a sacar a Valentina Velasco Gutiérrez. ¿Quién es Valentina? ¿Tampoco vino Valentina? Listo, Valentina. ¿No es usted? ¿Está consciente que eso es cero? Listo. Dani Paola Biafara. Dani Paola Biafara, ¿quién es? ¿No vino el estudiante? ¿Quién conoce a Dani Paola Biafara? Profe, ¿qué hay que explicarle eso? ¿Cómo tal? ¿Qué es eso? Biafara tampoco vino. Sí. Listo. ¿Quién quiere salir a explicar? ¿Qué es eso? Entonces lo explico yo. Las varicosidades, recuerden que en el músculo estriado esquelético nosotros encontramos unas neuronas que llegan al músculo, lo inervan, porque forman ¿qué tipo de unión? La sinapsis. ¿Recuerdan? Pero resulta que acá nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una capa de músculo liso que está recubriendo el útero, o que está recubriendo la vejiga, o que está recubriendo una capa de tejido, por ejemplo, a nivel del estómago, ¿cierto? O de una estructura de las vísceras. Entonces resulta que el estímulo, mire que estas son las uniones densas que hacen que esto se fusione como un sinsitio, ¿cierto? Pero el estímulo está llegando de estas terminales nerviosas por la parte superficial del tejido. Entonces forma unas estructuras que se denominan varicosidades, que tienen terminaciones de las neuronas simpáticas y parasimpáticas, por tanto liberan neurotransmisores. Entonces en la parte superficial de este tejido vamos a encontrar receptores que serían dependientes del ligando. El ligando sería el neurotransmisor que liberan las varicosidades. Entonces si yo tengo el multiunitario, las varicosidades se meten entre las fibras, pero si tengo el liso, están por arriba del tejido. Entonces una vez se estimula el receptor, entonces genera la apertura del canal y empieza a moverse el calcio para poder despolarizar la membrana celular y que el estímulo empiece a profundizarse sobre toda la capa de ese tejido del músculo liso. Como no puede entrar aquí, no hay túbulos transversos, mire, que profundicen el estímulo. Entonces el neurotransmisor se libera a través de estas terminales nerviosas denominadas varicosidades. O sea que nosotros podemos tener diferentes estímulos que pueden llegar a permitir la contracción del músculo liso. Uno pueden ser mecánicos, ¿cierto? Otros pueden ser liberados por un neurotransmisor que permite que este se genere como la despolarización. Pero puede también darse estímulos por hormonas, ¿sí? Entonces puede ser por neurotransmisores, por hormonas, estímulos mecánicos, ¿sí? Que están también produciendo eso. Por ejemplo, en la vejiga, el estímulo es que la vejiga empiece a llenarse de líquido. Entonces el estímulo ahí es mecánico, por distensión del tejido, este estiramiento de la fibra hace que la fibra empiece el mecanismo de la despolarización. ¿Listo? Esto era muy sencillo, muchachos, es muy simple. Era más complejo, pues, cardíaco y las otras cosas que vimos. Bueno, vamos a guardar esto. Muchachos, pilas que para la próxima clase vuelvo a preguntar a los que le faltan y los que sacaron 0 les vuelvo a preguntar para que estén pendientes. Si ya no hay forma de preguntarles porque no vinieron, porque no contestaron otra vez, pues les queda 0, pero tienen la opción de recuperar. Entonces si yo le digo, levante la mano, ¿quién quiere contestar? Peléense por contestar, muchachos. ¿Van a quedarse con un 0? No, le hago los mismos, no, seguimos con neuro. ¿Listo? Bueno. De los mismos. Listo. Y si no participamos, vamos a participar acá. Voy a repartir
¿Es otra nota? ¿O mejora la nota? Podría mejorarla, pero pues hay que hacer chance de la nota. ¿No será que le decimos a la señora que nos apague un ventilador? Alguien puede ir pues aquí abajito al tercer piso, decirle que nos apague un ventilador que está en varicosidades y les dejé como para que lo consultaran. Bueno, muchachos, pongan 5 sentidos acá, que esta clase es larguita, es chévere, a mí me encanta. Pero esto es lo más básico que ustedes tienen que conocer, lo más elemental del sistema nervioso. Ustedes ya vieron parte del sistema nervioso en anatomía, ¿cierto? O sea que ya todos más o menos entienden de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es la función principal que tiene el sistema nervioso? ¿El cerebro? ¿Cuál es la función? Cuando decimos funciones, ¿qué? Por lo que hace. Manda señales eléctricas. ¿Cuál es la otra? Manda señales. ¿Y por qué mandó esas señales? ¿Por qué manda señales el sistema nervioso? ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Se reconoció que estaba bien? ¿Y por qué reconoció que estaba bien? Pongan atención, muchachos. Ok, es igual esto a esto. Esa más bien. ¿Y por cómo lo recibe? Por el contacto que discriminó la temperatura de la superficie, ¿cierto? Entonces miren que el sistema nervioso, ¿qué es lo que hace? Recibe señales sensoriales, las discrimina y responde al estímulo. ¿Qué tal si en este frío en el que estamos cogemos un hielo y se lo ponemos aquí en el cuello? Eso, ¿cierto? ¿Para apagar los dos aires? Al menos uno, este es el o si los pone intermitente al menos porque se ve, uy, es horrible frío. Sí, los dos intermitentes. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Si le pasamos un hielo en este frío, pues ya va a ser esto y lo pronto va a ser rechazo. Mire que entonces emitió una respuesta motora en respuesta al estímulo que recibió. O sea que nuestro sistema nervioso está integrando toda la información que está llegando al cuerpo, ¿sí? Toda la información. Entonces recuerden que nosotros tenemos ya un músculo. El músculo nos permite generar movimiento. El estriado esquelético está permitiendo desplazarme. El músculo liso me está permitiendo que las vísceras del interior puedan actuar, puedan moverse, puedan hacer su función. Mientras que el cardíaco me está ayudando a bombear la sangre a través de todo el sistema circulatorio. Y en los vasos sanguíneos, ¿qué músculo tengo? Músculo liso, ¿cierto? Que está regulando el tono de los vasos sanguíneos de acuerdo al volumen de sangre que está pasando por esos vasitos. Entonces ahora viene qué es lo que nos regula, qué es lo que hace que nuestro sistema interprete las señales y diga, camine más rápido, o camine más despacio, o patee fuerte, o patee despacio. Genere una contracción con fuerza regulada, ¿cierto? Entonces el sistema nervioso es nuestro centro regulador. Entonces si usted mira aquí la gráfica, nosotros tenemos una porción cefálica que está aquí en el cráneo, ¿cierto? Y otra que conduce a través de la médula espinal que está dentro, entre las vértebras, ¿cierto? Por ese canal medular.
Y a partir de eso, pues van a salir unas raíces nerviosas que me van a conducir información a lo largo del cuerpo, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso tiene como objetivos interpretar las señales, ¿cierto? Vamos a ver los temas. El sistema nervioso interpreta todos los procesos mentales, como la memoria, el aprendizaje, todos los procesos cognitivos. Usted interpreta y aprende a través de todos los estímulos. Entonces, una cosa es cuando usted dice, bueno, vamos a aprender a escribir. Usted empieza a repetir hasta que aprende el movimiento de cómo hacer la A. Pero antes de eso, ¿usted qué aprendió a hacer? A controlar su mano. Pero antes de eso, ¿usted qué aprendió? Cuando era bebecito, aprendió a moverse en la cama, a rolar de supino a prono. Después a empujarse y a rectar. Después a sentarse. Después empezó a hacer movimientos de gateo, ¿cierto? A desplazarse con esos arrastres, gateo. Y después se acogió fuercita y empezó a hacer ya el arrodillado. Hasta que se paró. Y alrededor del año, 2 meses, se soltó ya a caminar. Y cuando aprendió a caminar, si ustedes recuerdan un bebé cómo camina, ¿cierto? Con la base de sustentación amplia. Mientras que cuando ya vamos ganando motricidad gruesa, yo ya voy cerrando la base de sustentación y ahora ya camino al derecho, ¿cierto? Y con un pie que va como uno delante del otro, ¿cierto? Ahora, cuando usted ve un borrachito, ¿cómo camina? Iba del perro. Otra vez. Abre la base de sustentación porque va su sistema sensorial a nivel del cerebelo y del oído medio no está integrando bien las señales. Vamos a pensar en la típica marcha de la persona, a partir de la palabra, del marihuanero, ¿cierto? Como está bajo también un narcótico, una sustancia que no le permite coordinar los movimientos, hace balanceos grandes para poder mantener el equilibrio, ¿cierto? Esa típica marcha de la persona que va así como está. Entonces, ese tipo de cosas, muchachos, nos está afectando nuestro sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso integra información sensitiva de diferentes tipos de nervios que le están llevando información a la médula espinal y de la médula espinal la lleva al encéfalo. Y en el encéfalo la interpreta en unas áreas específicas. Pero además, cuando esa información sube al encéfalo, el encéfalo emite respuestas también. Entonces, interpreta en las diferentes áreas y ahora viene una información de descenso que sale por una de estas raíces nerviosas. Entonces, si el estímulo entró aquí en el dedo, aquí fue que me entró el pinchazo, mi respuesta va a ser con la mano, ¿cierto? Mi respuesta, si el pinchazo fue aquí, la respuesta no va a ser en el pie, sino que va a ser por esta misma raíz nerviosa. O sea que si entró por una de aquí del miembro superior, pues sale también por la del miembro superior para emitir esa respuesta, ¿sí? Ahora, también vamos a encontrar que las respuestas que emite el sistema nervioso son jerarquizadas. El sistema tiene que emitir respuestas de acuerdo también a la complejidad del estímulo. Entonces van a haber respuestas rápidas, respuestas lentas, respuestas que van a darse solo a nivel de la médula espinal, o van a haber otras respuestas donde yo hago que el estímulo ascienda por estos cordones medulares, llegue al tálamo, haga relevo de la información y llegue a la corteza cerebral. Y ahora vuelve a hacer descenso de información al tálamo, coge una vía descendente de la médula y sale por la raíz nerviosa para producir un estímulo. ¿Listo? Doble. Otra vez, estira. Doble. Estira. Todos esos estímulos que fueron, mire, de control voluntario. Puede ser que haya un que lo saque tranquilo. No voy a sacar el brazo. ¿Cierto? Eso es voluntario. En cambio, yo le puedo decir a ella, deje de respirar. Listo, ella para por un tiempo, pero yo le digo, deje de respirar 20 minutos. No, van a haber estímulos interoceptivos que hacen que dispares el estímulo para tomar el aire. Porque hay estímulos que son del control autónomo.
Entonces yo puedo controlar con estos nervios parte del movimiento voluntario, pero van a haber otras respuestas que van a ser del sistema nervioso autónomo, que está conformado también por raíces que salen ya no directamente de la médula, sino de estas raíces nerviosas, ¿sí? Pero se desprenden muy cerca de la médula espinal formando el sistema nervioso autónomo. Entonces, en el autónomo nosotros vamos a encontrar el sistema simpático y el parasimpático. Entonces, yo tengo una vía simpática que está generada por las raíces torácicas y parte lumbar, y mientras que la otra es cráneo-sacra. Entonces, la parasimpática tiene también asistencia de los nervios craneales, parte cervical, y vamos acá a los nervios del sacro. Entonces, esta vía es la parasimpática, mientras que la toracolumbar sería la simpática, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver estas distribuciones de cómo es que está conformado tanto el periférico, que sería el autónomo, el voluntario, perdón, y el otro que sería el autónomo, que sería el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, miren, si nosotros vemos cómo se divide, tenemos sistema nervioso central, que tiene el encéfalo y la médula espinal. Pero el sistema nervioso periférico es todo lo que sale de este sistema nervioso central. Entonces yo tengo también ya un nervio periférico, sería la raíz de L1, L2, L3, S1, S2, S3, o tengo T1, T2, T3 a nivel torácico, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vamos a ver ese sistema nervioso periférico. Entonces yo tengo del periférico una división sensorial y una división motora. La división sensorial dice que recibe estímulos sensoriales, ¿sí? Sensoriales de la división sensorial visceral y la división sensorial somática. Mientras que la división motora emite respuestas, ¿cierto? De la división motora visceral y la división motora somática. Entonces, cuando hablamos aquí de la vía sensoriomotora, todos los estímulos que estamos recibiendo en nuestro cuerpo llegan por la vía sensorial. Yo percibo el estímulo por un órgano de los sentidos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los órganos sensoriales? Tengo la visión, la audición, el gusto, el olfato, ¿qué más? El tacto, ¿cierto? Y entonces aquí también vamos a ver que en el tacto yo tengo tacto superficial, tacto profundo, tenemos la respuesta de olor, ¿cierto? Temperatura. Y para eso tenemos unos receptores que generalmente los vamos a encontrar aquí en la piel. Pero también tenemos otro tipo de receptores que nos da información. Por ejemplo, ella se queda con la pierna doblada aquí casi las 2 horas de la clase. Cuando ella se vaya a parar, ¿qué va a pasar con esa pierna? Va a tener hormigueo, ¿cierto? Y cuando se para, como que no reconoce bien el pie, como que te toca hacer así para despertar ese pie, ¿cierto? Porque la propiocepción se alteró en ese pie. Entonces, cuando ella se para, si sigue con hormigueo, puede ser que de pronto no pueda calcular bien el paso y se pueda caer, ¿cierto? Entonces, en las articulaciones tenemos también receptores sensoriales que se denominan mecanoreceptores, que permiten identificar la posición de la articulación. En los músculos tenemos receptores, también tenemos mecanoreceptores, ¿cierto? Que me están discriminando si el músculo está contraído o está relajado. El grado de tensión que le estoy poniendo a la fibra muscular y el grado de estiramiento que le estoy dando al tendón. ¿Se acuerdan que vimos 2 estructuras sensoriales en el músculo? ¿Cómo se llaman? Las 2 estructuras sensoriales del músculo, ¿cuáles son? Órgano tendinoso de Golgi, ¿y qué más? Y el huso muscular. El huso muscular se encuentra en el vientre del músculo, mientras que el órgano tendinoso de Golgi está en el tendón. Si el tendón se estira, entonces le está mandando una información al cerebro de que hubo un estiramiento, y entonces puede generar una contracción. Ante la tensión, el músculo se contrae para protegerlo, porque puede ser que lo estire mucho y lo reviente, entonces el músculo contrae, ¿sí? Como cuando uno está durmiendo y está en una mala posición. No.
y la tensión es, si usted se va hacia adelante, el músculo está teniendo la tensión y el tendón se está estirando. Entonces le está mandando información de, vea, contraiga, porque si se sigue estirando y usted no contrae estos, pues se va a caer, ¿cierto? Entonces el músculo activa para que el antagonista, ¿cuál es el músculo antagonista? El que hace la acción contraria, ¿cierto? Si este se está estirando, el cuádriceps se está estirando aquí, ¿qué están haciendo los isquiotibiales? Están haciendo contracción. Si este se está estirando, se está contrayendo el cuádriceps, se está haciendo extensión de rodilla y los isquiotibiales se están estirando. Entonces, esta información de que mientras este se contrae, este se estire, está dada por esos órganos sensoriales, que le llevan información a la médula espinal para que procese esa información y emita o una respuesta rápida o una respuesta que va hasta el encéfalo para producir una respuesta más organizada. Entonces, la división motora, mire, puede ser motora visceral o motora somática. Entonces, vamos a ver qué es la división somática. Visceral, pues va hacia las vísceras. Pero como va hacia las vísceras yo no puedo controlar el movimiento del intestino, del estómago, de la vejiga. Entonces, esta división motora, la que da la respuesta, la aferencia sensitiva, la respuesta motora. ¿Se acuerdan? Hay una entrada sensorial al sistema y se emite una respuesta motora. Entonces, la respuesta motora puede darse por la división simpática o parasimpática en las vísceras. Mientras que la división motora da por la división motora somática, que es la división voluntaria, ¿cierto? Entonces aquí ya vienen los nervios que me están inervando a los músculos estriados esqueléticos que puedo yo producir contracción voluntaria. ¿Listo? ¿Es involuntaria? Involuntaria. El encéfalo, la porción que está a nivel cefálico, que está contenida en la bóveda craneal, entonces contiene este encéfalo que está formado entonces por dos hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Cada uno de los dos hemisferios tiene la misma conformación. Si yo lo saco y parto esta mitad y esta mitad, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tiene una división por fisuras. Aquí encontramos la fisura lateral y la fisura de Rolando, y a esta se le dice como un mapeo. De acuerdo a las funciones que cumple, se tiene un mapeo. Entonces vamos a encontrar la parte anterior, el lóbulo frontal, tenemos más lateral, el lóbulo temporal, tenemos más hacia la parte lateral y superior, el lóbulo parietal, y la parte posterior, el occipital. ¿Cuántos lóbulos frontales tiene el encéfalo? Lóbulos frontales. Dos lóbulos, uno del derecho y otro del izquierdo. Entonces tenemos lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. ¿Sí? Temporal, occipital. Entonces, el temporal, ¿lo puedo ver desde la cara medial? No, porque solamente está más hacia acá, lateral externo, ¿cierto? Los dos hemisferios cerebrales trabajan de manera similar, ¿sí? Los dos, igualitos, cumplen las mismas funciones para cada uno de los hemicuerpos del cuerpo, ¿sí? Ahora, los dos hemisferios, a pesar de que tienen las mismas funciones, podemos decir que hay dominancia. Por ejemplo, en el izquierdo, dominancia del lenguaje hablado, escrito, habilidades como de cálculo, matemáticas, el razonamiento abstracto, ¿cierto? Todo eso está más dominado por el lóbulo, por el hemisferio izquierdo, mientras que el derecho está más dominando las habilidades de percepción espacial, los movimientos ocultos. Por ejemplo, usted puede estar tocando un instrumento y estar cantando a la vez y no necesariamente viendo el instrumento, ¿cierto? Tiene también el reconocimiento del propio cuerpo. Ahora, no quiere decir que si usted no tiene el derecho, el izquierdo no lo puede hacer. Sí, tiene las mismas funciones, pero puede haber más predominancia de esa actividad en el hemisferio derecho y, como dijimos, pues de las otras en el izquierdo. ¿Listo? En el cerebro, entonces vamos a encontrar unas estructuras
que usted tiene que siempre reconocer. Entonces, ya hablamos del encéfalo, ¿cierto? Que sería esta zona. Ese es el cerebro que tiene el telencéfalo y el diencéfalo. Entonces, el telencéfalo sería toda esta la masa encefálica donde tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y occipital y el temporal que estaría en la cara externa, o sea que aquí medialmente no lo puedo ver, ¿cierto? Pero tenemos otra estructura dentro del cerebro que sería el diencéfalo, que sería este verdecito que está conformado por el tálamo y el hipotálamo. Tenemos el tronco encefálico que sería esta parte central, donde encontramos aquí el mesencéfalo que se está uniendo al diencéfalo. Tenemos la protuberancia y tenemos aquí el bulbo raquídeo. Y todo eso, como les digo, forma el tronco encefálico. Y otra estructura que también da pues apoyo a todas las funciones que cumple el encéfalo sería el cerebelo, que lo vamos a encontrar en la fosa posterior del cráneo, ¿cierto? Todo este huesito, ¿cuál es? ¿Cuál? El occipital hueso. ¿Todo ese? Este hueso de acá hasta acá sería el occipital, ¿cierto? El occipital. Entonces, si usted ve aquí, nosotros tenemos huesos que están conformando el cráneo, pues tenemos el frontal, el parietal, el occipital, ¿cierto? Acá tenemos la parte de la órbita que también estaría por el etmoides, el esfenoides, ¿cierto? Pero cuando usted observa por acá, ¿hay algún hueco de ese cerebro por donde usted se le pueda salir todo el contenido del cerebro? ¿No? ¿Ninguno? ¿Hay algún orificio, algún canal por donde se pueda salir el encéfalo? No. Bien. ¿Hay comunicación? ¿Por aquí hay comunicación con el encéfalo? Sí, ¿A dónde? por todos los sentidos, o sea, solo para ¿Por ahí se puede salir del cráneo? ¿Se puede salir del cráneo? No. O sea, O sea, si uno, pues, si se hace una, digamos, una operación. no hay ninguna clase. ¿Usted le puede decir nomás salir por ahí? No, yo no. Miren, las órbitas, la órbita estaría por acá, no se puede salir, ¿cierto? Aquí estaría la órbita, no se puede salir. Por la nariz, ¿tiene comunicación? No. Esta es la lámina cribosa del hueso etmoides y aquí no se puede pasar. Por el occipital, por el agujero magma del occipital, ¿se puede salir? Claro, es el Por el único magma, hueco. sí. Es el único hueco que habría aquí por donde se puede herniar el cerebro. Es el único, muchachos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pudiera llegar a suceder eso? Pongámosle que aquí hay un hematoma, y hay una bolsa de sangre. ¿Qué va a pasar con este tejido si aquí hay una bolsa de sangre? Empieza a empujarlo hacia abajo. Pero como el espacio es tan justo, ¿a dónde se va a ir? Empieza a empujarlo y este pedazo lo empieza a empujar por acá. Y aquí queda una estructura muy importante, están los centros de la respiración, están los centros de la regulación autonómica para el corazón. Entonces, si esto se hernia por aquí, trata de salirse por acá, haga cuenta como si usted tiene una bolsa y trata de empujar como una cremita por ahí, ¿qué va a pasar? Va a salir así y hace esto, ¿cierto? Entonces se dañarían todas las estructuras y aquí lo que vamos a encontrar son núcleos de neuronas que controlan todas esas funciones, en especial la respiración. Entonces, si una persona se cuelga, por ejemplo, un ahorcado, quiebra aquí parte la apófisis que tiene la primera vértebra y la clava aquí. Por eso es que la persona muere tan rápido. ¿Sí? Porque la apófisis odontoides viene y se clava aquí en el tronco encefálico y la persona muere. Y además, por ejemplo, una persona que tiene un trauma craneoencefálico, un golpe muy fuerte, sangra y pues fácilmente esto se hernia. Y si el cerebro se hernia por aquí, pues se infarta. De ahí que una persona que tiene un trauma craneoencefálico severo, que queda en muerte cerebral porque esto se le infartó, pero tiene el resto de órganos vivos, o sea, bien, funcionando bien, no tiene
dañó, pero los otros órganos están bien y pueden servir para un receptor. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Pero mientras el cerebro esté bien, funcionando bien, no le podemos quitar los órganos, porque el cerebro puede seguir comandando las órdenes de todos los otros sistemas. Mientras el cerebro se pierda, pues todas las órdenes se van a perder. ¿Listo? Dime. Cuando una persona tiene un tumor cerebral, también hace presión hacia el foramen mando. Claro. Pero depende de qué tan grande sea la masa, depende de dónde comprima. Puede ser que el tumor está por acá, pero tumores que están aquí, a nivel de la base del cerebro, no es muy complicado, porque es una zona muy difícil de entrar. Entonces, hay tumores que no son operables. Yo tenía un quiste se llama quiste aranoideo. Dicen que es por acá. Pero la aracnoides es una capa, una de las meninges. Entonces, el quiste aranoideo tocaría mirar acá en las capas que recubren el cerebro. Entonces, es diferente, ¿no? Es distinto. Bueno. Entonces, aquí, esa señora nos dijo que iba a pagar eso. No lo apagó. ¿Cierto que no lo apagó? No, pero sigue siendo. Bueno, entonces aquí, mire, lo estamos viendo también desde la cara medial, ¿cierto? Entonces mire que aquí estamos viendo lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, cerebelo, el tronco encefálico, y dijimos que aquí hay una zona que entre el cerebro y el tronco encefálico tenemos, mire aquí, el diencéfalo, que está conformado por el tálamo, el hipotálamo, y ahora viene aquí esta hipófisis, que sería o pituitaria, ¿cierto? Que esta es la hipófisis que libera hormonas a nuestro cuerpo, diferentes tipos de hormonas. Esto estaría conformando lo que es el sistema endocrino, o sea, es una parte muy importante de nuestro sistema endocrino. El cerebelo, ¿qué funciones está regulando? La coordinación, la planificación y ejecución de los movimientos. Entonces, si una persona, póngame atención acá, yo quiero caminar, ¿cierto? Voy a caminar. Para caminar, ¿qué tengo que hacer? Pues dejar la pierna, vamos a complicarlo acá. Tengo que hacer flexión de cadera, pero inmediatamente hago flexión, mire que hago dorsiflexión, el pie se eleva. Preparando al pie para el descenso y el apoyo, ¿cierto? Cuando desciende y hace el apoyo, tiene que hacer apoyo de talón. Y cuando hace esto, hace la fase de balanceo, descargando el peso hacia la pierna que está en apoyo para poder elevar la otra, y todo el peso, mire, quedó aquí, cargado en una sola pierna. Entonces mire lo que puede pasar, que yo no puedo caer, ¿cierto? Si voy a pasar todo el peso a una pierna, me voy a caer. Entonces no es solamente que quiero contraer y que quiero relajar, porque puedo hacer esto y hacer un movimiento totalmente como dismétrico, como que no lo puedo controlar. Si usted ve a una persona que camina como así, como que no puede controlar el movimiento, la fluidez del movimiento, algo pasa. Y usted automáticamente dice, ese paciente o esa persona es como con un problema neurológico, ¿cierto? Porque la calidad del movimiento, la fluidez, el movimiento es armónico. Lo que hacemos nosotros tiene armonía, ¿cierto? Es disociado, se ve muy bonita el movimiento que realizamos. Entonces, cuando nosotros vemos la función del cerebelo, el cerebelo coordina parte del equilibrio y coordina los movimientos. Por ejemplo, que yo pueda coordinar el movimiento mano-ojo, mano-mano, mano-pie, ¿cierto? Todos estos movimientos están regulados por el cerebelo. Y además tenemos otros núcleos que ya no van a estar acá en la corteza, sino que van a estar por esta zona, regulando que los movimientos sean coordinados. ¿Han visto niños que de pronto tienen estos movimientos como coreicos, apetóxicos? Este tipo de movimientos ya no son coordinados, ¿cierto? Si una persona camina y se mueve, tiene que hacer este movimiento de balanceo. ¿Ustedes han visto eso? La persona va caminando y va haciendo este balanceo. Si usted camina con los brazos aquí pegados y va caminando, su paso se vuelve más cortico para que no se caiga. Pero cuando usted empieza a caminar más rápido, estos movimientos le permiten mantener el equilibrio. Entonces, ¿qué tanto los balancea? Los está regulando por el cerebelo. ¿Qué tanto se balancea de un lado al otro? Lo regula con el cerebelo.
El tálamo y el hipotálamo, ¿se acuerdan que les dijimos? Mire, está aquí, el tálamo, el hipotálamo. Entonces están formando una estructura denominada diencéfalo. El tálamo procesa información sensorial. Toda la información casi que está llegando hacia el sistema nervioso, el encéfalo, pues entonces va a pasar por el tálamo. En el tálamo todas las vías sensoriales que vienen desde la médula, o sea, aquí vienen todos los cordones medulares llevando información que llegan al tálamo. Y en el tálamo están haciendo una interconexión con una tercera neurona para poder ascender a diferentes zonas del encéfalo. O sea que es un área de interconexión con otras neuronas, ¿sí? Entonces, mire, toda la información que va a llegar a la corteza cerebral, que casi la mayoría de esta información es motora, ¿cierto? Que lleva estímulos sensoriales para que se emita una respuesta motora, tiene que atravesar el tálamo para que pueda ser transmitida hacia la corteza. Mientras que el hipotálamo contiene centros reguladores como por ejemplo la temperatura, el equilibrio hídrico, la regulación de la ingesta de alimentos, por ejemplo, los estímulos orexígenos y anorexígenos. Anorexia es que no quiere comer, orexígeno es que quiere comer, ¿cierto? Entonces aquí hay información para que usted regule la ingesta. Come poquito, come mucho, ya sintió saciedad o tiene sed. Eso lo está regulando el hipotálamo. Y la secreción de hormonas entonces va a estar también regulada en alguna parte por el hipotálamo y otras van a liberarse a través de la hipófisis, y esta liberación de las hormonas va a estar regulada dependiendo de diferentes estímulos. Por ejemplo, no todo el tiempo una mujer está liberando, por ejemplo, una cantidad alta de estrógeno, ¿cierto? Sino que el estrógeno se está liberando, o la progesterona o la prolactina, no se está liberando constantemente, sino que tiene niveles muy bajos porque no está en gestación. Pero si la mujer está en gestación, pues entonces ahora sí va a liberar mucho estrógeno para que el feto se pueda mantener en el útero, que el embarazo sea viable. Y además tiene que elevar los niveles de prolactina, preparando la mama para que pueda hacer la lactancia. ¿Y cuando la prolactina qué hace? Se eleva a un desbalance hormonal. O sea, hay una alteración, una disregulación hormonal que puede ser por muchas cosas. Puede ser por ejemplo, por el uso de anticonceptivos, puede darse también por alteraciones a nivel del ovario, sí, diferentes causas. O sea, uno no puede decir es exclusivamente eso. Puede estar asociado también a masitas, a tumores, ¿sí? Pero no necesariamente todo lo que sucede es un tumor, no. O sea, pueden haber muchas causas de desbalance. La enfermedad poliquística, por ejemplo, los quistes ováricos pueden producir eso. Los mismos cambios hormonales, hay mujeres, entre las mujeres, mire, las hormonas nos enloquecen. Solamente ubíquese en el momento premenstrual, eso es la locura. Una mujer, hasta que la misma mujer se da cuenta que está haciendo el berrinche, ¿cierto? Todas las mujeres decimos como que ya no puedo calmarme, pues porque quiero más, pero ya vamos a llega un punto, sí, ya está llega un punto donde uno dice, uy no, ya qué oso, porque estoy haciendo ese berrinche. Pero eso son las hormonas. Los picos hormonales en el hombre cambian. Miren, nosotros tenemos unos picos hormonales a los 28 días, ¿cierto? Pero el hombre casi que lo tiene a diario. ¿Cierto? El hombre lo tiene a diario. Generalmente el pico en la mañana, el pico también en la noche, pero la mujer tiene cuando ya pasa ese periodo de la menstruación, tiene una parte muy estable, la mujer está en su mejor momento. Y vuelve a través de la locura de las hormonas, y vuelve y se le desbarata el genio, y estamos en esas, ¿cierto? Por eso las mujeres somos un poquito incomprendidas. Pero, bueno. En el encéfalo, si nosotros hacemos un corte coronal, siempre que ustedes recuerden esos cortes, ubíquese la corona aquí. Una corona en corte coronal. Entonces yo ya estoy viendo porción anterior y porción posterior, ¿cierto? Si tenemos este corte coronal, mire que estoy haciendo aquí, viéndolo hacia el interior, cómo se ve ese encéfalo desde el interior.
Entonces reconocemos, ustedes pasaron por anatomía, ¿se acuerdan cuando vieron el cerebro? Que se ven dos coloraciones, una más oscura hacia la parte externa y otra más blanquecina hacia la parte interna. La parte externa se denomina sustancia gris, la parte interna sustancia blanca. ¿Recuerdan el brócoli? Todos han conocido el brócoli o la coliflor, ¿cierto? Piense que esas son estas rositas. Estas rositas del brócoli son estas. El brócoli tiene una raíz y al final tiene todas estas rositas. Estas partes periféricas son los cuerpos de las neuronas, mientras que estas raíces son los axones de las neuronas que están llevando información. O sea que hay neuronas, muchachas, que vienen desde la médula espinal, pero no pueden llegar tan lejos como hasta acá, esta punta. Entonces, por eso esta neurona hace interconexiones en el tálamo y del tálamo sube con otra neurona hasta acá. Entonces, mire que estos de aquí para acá son axones que llegan a cuerpos de neuronas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la sustancia gris? Los cuerpos de las neuronas, los somas de las neuronas. Mientras la sustancia blanca son los axones que están conduciendo la información. ¿Listo? Ahora, los axones pueden ser mielinizados. ¿Qué pasa con la mielina? ¿Qué es lo que provoca la mielina? Determina qué cosa. La presencia de mielina hace que en la neurona. Eso lo vimos, muchachos. Que la velocidad de transmisión del impulso sea mayor, ¿cierto? Neuronas amielínicas conducen más lento, neuronas mielinizadas conducen más rápido. Entonces, en la sustancia blanca nosotros vamos a encontrar axones con mielina que nos están asegurando la velocidad de transmisión del estímulo. ¿Ah? En la sustancia blanca. Listo, entonces se acuerdan que les dije, vamos a encontrar unos ganglios que se encuentran más profundos, ¿cierto? Teníamos aquí, en la corteza, todo esto, muchachos, es corteza cerebral. En la corteza cerebral están los núcleos de las neuronas, pero vamos a encontrar, mire, estas zonas más oscuras dentro del encéfalo. Estos serían los ganglios basales, o sea que son núcleos de neuronas que están aquí trabajando en coordinación con el cerebelo. Pero estos núcleos también hacen parte de una estructura importante que es el sistema límbico. Entonces vamos a mirar acá. Entre esos núcleos profundos del cerebro que encontramos, tenemos ganglios basales, hipocampo y amígdalas. Amígdala cerebelosa. Tenemos aquí los ganglios basales, comprenden el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Estos van a recibir información que viene de la corteza cerebral y que proyectan hacia el tálamo y hacia la corteza frontal. Entonces vamos a ir mirando un poquito qué es lo que hace la corteza frontal. Voy a ponerles el ejemplo de un paciente. Llegó un niño de 9 años. El comportamiento sexual de un niño de 9 años, ¿cuál es? Sexual. No siente, pero... Pues la libido de ese niño no va a estar albergada, ¿cierto? No, vamos a ver que el niño ni siquiera tiene una experiencia sexual todavía. De pronto explora, pero no tiene una experiencia así sexual de maloso, así como malosito y eso no. De pronto escucha cosas, pero no las repite. ¿Por qué? Porque la mamá dice, cállese, no diga eso. No diga malas palabras. No le saque psiquiátrico que todos lo ven, ¿cierto? Cámbiese sus partes, nadie lo puede tocar. Entonces, ¿qué fuimos aprendiendo en la niñez? El pudor, la vergüenza, que no diga palabras cruzadas porque es una mala educación. Vea, sea cívico, usted no puede ir pateando la basura, no le tire la basura al otro. O sea, todas esas cosas son valores, principios, ética, la moral, ¿cierto? Y usted puede guardando todo eso. Entonces usted con todo eso que aprendió, patrones de comportamiento, que están regulados en el frontal, ¿sí? Entonces cuando yo le digo, vea, ¿sabe qué? Tenga eso, se lo digo así. Usted dice, ay, yo, ¿qué voy a hacer? Entonces yo digo, no, ¿cómo va a tirar esto al estudiante, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero una persona frontalizada no tiene control de eso, ¿sí? Una persona frontalizada pierde todo ese juicio, ese control de esos comportamientos que no son aceptados socialmente.
Entonces, miren, voy a ponerles el ejemplo de qué pasó con el centro. El niño va en un caballo, se cae del caballo, y al caer el caballo le pateó el cráneo. Entonces tuvo trauma craneoencefálico, hizo un hematoma grandote, perdió parte de ese lóbulo frontal. Hago corto el cuento. Llegó el médico, le empezó a mandar besos, papito, me encantas. Y eso le dijo una mata de groserías muchas veces a ustedes. Y me dice, este niño, ¿de dónde le sale todo eso? No sé, le decía de todo. Es un niño frontalizado. ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, no es que el niño quiere, es que su cerebro ya no tiene control de frenar este tipo de comentarios. Entonces puede ser que en algún momento alguno se encuentre con algún paciente frontalizado. Antes, ¿se acuerdan? No sé si ustedes ven psicología conductual, de pronto en algún momento les explican eso, el tratamiento antes, muchos años antes, en el siglo XVIII, cogían y le ponían un chuzo en el frontal a las personas que eran loquitas, porque estaban así muy agresivas, la persona quedaba frontalizada y quedaba así, no respondía porque le dañaban el frontal. ¿Sí? Entonces, ese tipo de lesiones son muy graves. Entonces, este núcleo caudado del putamen en el globo pálido regula todos esos movimientos y le manda información al frontal para que el frontal, pues entonces, controle y regule qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, estoy jugando fútbol y esa persona llegó y me empujó. Entonces, yo cojo el balón y se lo tiro en la cara. No, ¿cierto? Esto está regulado por el frontal. Regula la intención de los movimientos, controla los movimientos, los frena, los modula. ¿Sí? La metría la va coordinando también en esta zona. El hipocampo, por el contrario, mire que lo que hace es el centro de la memoria. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Está formado por ganglios basales, hipocampo y la amígdala. El hipocampo es el centro de la memoria, mientras que la amígdala es el centro de las emociones. Entonces, estas estructuras están muy conectadas con lo que son los órganos de los sentidos. ¿Qué es lo que hace más le gusta comer? Usted diga, ay, qué rico, me muero por comer un brownie. ¿Y por qué le gusta? Porque le gusta el chocolate y ya disfruta el chocolate. Y si le digo, ¿se acuerda el brownie que se comió con el hábito y así calientito? Se dice, ay, es tan delicioso, ¿cierto? Y hasta puede recordar el olor, puede recordar la textura, el sabor, ¿cierto? Usted dice, uy, qué rico. ¿Y por qué eso tiene que ir al lado con el brownie? No, pero usted evoca esa memoria sensorial y la recuerda con el hipocampo. Supongamos que por aquí pasa un muchacho que le gustó mucho. Y el muchacho, la primera vez que lo vio, tenía una loción que la mató. ¿Cierto? Pasó eso. ¿Y qué pasa ahora? Va pasando otra persona y con ese mismo olor y ella recuerda al muchacho. ¿Por qué? Porque esos recuerdos sensoriales olfatorios son muy fuertes y está usted conectándolo con la emoción que sintió hormonal, el disparo de dopamina, pero además de eso con el recuerdo olfatorio. Hizo como match con esas dos estímulos y guardó esa emoción y lo relacionó con ese olor. Entonces lo guardó aquí, miren, con el hipocampo y con la amígdala, relacionó todo eso. Si yo le digo a usted, vamos a pensar, les uso algo raro, como un churrasco. Vamos a pensar en algo que no les gusta mucho a las personas. Que le digo, vamos a ver unas coliflores así, recién cocinadas, una rellena que mire la sensación, ¿cierto? Dice, uy, no, guárdala, eso es muy feo. Y aquí no tiene rellena, solamente lo que hicimos fue mencionar la rellena y ya se dice, uy, no, ¿cierto? O párese al lado de donde hay un rato muerto. Mira que inmediatamente evocaron el olor. El olor a mortecina, como que, ¿cierto? Porque es un olor tan
estar pasando. Puede ser que usted no vea el ratón muerto, pero con solo el olor, usted dice, ah, no, aquí hay algún animal o algo que está podrido, ¿cierto? ¿La cucaracha huele tan fuerte? Sí. Un chinche, bueno. Bueno, ya recordaron algo que no les gusta, ¿ya ves? ¿Y recordaron el olor del chinche? En algún momento huele a chinche aquí, no, pero si se dan cuenta ustedes vuelven a tener ese recuerdo sensorial. Los núcleos, entonces miren, en los hemisferios, como les decía, también están haciendo parte de esto que es el sistema límbico. Y en el sistema límbico, entonces hace parte el diencéfalo, que es ¿qué? Tálamo, hipotálamo. Está situado alrededor de todo eso. El sistema, el diencéfalo, el tercer ventrículo y el lóbulo temporal. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esos núcleos que van a participar en todas esas emociones, en todo ese recuerdo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que el sistema límbico, miren todas estas estructuras que están aquí formando, hacen parte del sistema límbico. Entonces tenemos esta estructurita que está aquí a este lado, tenemos el ventrículo lateral, ¿cierto? Entonces dentro del hemisferio cerebral, entonces lo vamos a poner así, este es el hemisferio cerebral. El hemisferio cerebral al interior tiene un hueco. Cada hemisferio cerebral tiene un huequito aquí. Y este huequito se llama ventrículo lateral. Ventrículo lateral derecho, ventrículo lateral izquierdo y está así el cerebro, ¿cierto? Entonces, alrededor del ventrículo lateral vamos a encontrar esto que es el giro singular. Pero miren que aquí vamos a encontrar también lo que es el hipocampo. Tenemos el giro hipocampal, que sería en esta área, el cuerpo amiloide, que sería acá, metido acá como la parte del lóbulo. Y tenemos acá otros componentes como son el hipotálamo, que estaría aquí, este sería el tálamo, el hipotálamo, y aquí sería la hipófisis, ¿sí? Entonces, toda esta área está siendo parte del sistema límbico. Entonces, ¿qué hace ese sistema límbico? El sistema límbico, mire, genera el recuerdo olfatorio, sensaciones de dolor, propiocepción, regula la conducta instintiva, la irracional. Tenemos también la sensación sexual, el hambre, la temperatura, la osmorregulación. Regula el miedo, regula la rabia, la felicidad, los procesos de memoria a corto y a largo plazo, el aprendizaje, el valor propositivo o negativo de algo. Pero aquí también se pueden dar estímulos de inhibición, ¿cierto? Entonces usted dice, ah, no, si a mí me van a robar, yo salgo corriendo y entrego todo. ¿Cierto? Siempre dice, yo entrego todo. Y resulta que vino el ladrón y tenga, se apareció. ¿Y ella sabe lo que hizo? No salió corriendo, sino que cogió al ladrón y lo puso así. Que entonces, en defensa, la reacción fue esa. ¿Por qué? Porque en defensa podemos hacer inhibición de esas reacciones de miedo. O puede pasar que ante el miedo se paralizó y no hizo nada, ¿cierto? Puede pasar que esas pueden ser sus respuestas. O como puede reaccionar muy rápido, mire, puede decir usted, yo no sé en qué momento logré saltar de aquí para allá, pero era mi vida, o me mataba, o se caía a la pared, lo que fuera, no sé. Pero usted puede hacer movimientos que usted dice explosivos que en otras condiciones no lo hubiera podido hacer. Saltó de un tercer piso porque se estaba incendiando el edificio. Usted dice, ¿cómo salté? ¿Cómo no me pasó nada al saltar todo eso? Pero esas reacciones podemos llegar a tener, ¿cierto? Como por ejemplo que alguien se encuentra con el tigre y el tigre ya le muestra el colmillo que la va a morder y usted sale corriendo en cura para salvar su vida, ¿cierto? Entonces aquí pueden haber esas respuestas inhibitorias en respuesta pues a la agresión. Bueno, entonces vamos a avanzar y otras estructuras que vamos a encontrar en el cerebro, en el sistema nervioso, son los pares craneales. Los pares craneales son ¿qué pasó? Son 12 pares de nervios que salen del cerebro y están directamente
llegando al órgano efector. Algo me pasaba con esos pares. Fue culpa de los pares cráneos. Ya lo hemos visto muchas veces. Todo por culpa de los pares cráneos. Pero ahí hay luz. Eso Prende sí, la luz, prende y apaga. Escuché la explosión. Bueno, entonces les voy explicando, ahí ustedes me cuentan después. Pares craneales y pues... Bueno, entonces miren, los pares craneales... Bueno, nos faltan 20 minutos. Los pares craneales salen del encéfalo, pero a diferencia de los nervios periféricos, ¿se acuerdan que tenemos nervios que salen de acá del encéfalo y otros nervios que salen de la médula espinal? Los nervios que salen del encéfalo salen del mismo lado hacia el órgano efector, que era lo que estaba diciendo. Entonces, los nervios, por ejemplo, el nervio oftálmico, el nervio ocular, el oculomotor, el vago, todos estos salen a inervar las mismas partes, del mismo lado. Entonces, si hay una lesión, por ejemplo, del nervio oculomotor, de este lado, el del nervio oculomotor derecho, yo voy a limitar los movimientos, este movimiento de este ojo, para que él haga el movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, ¿cierto? Estos movimientos, mientras que este sí se va a poder mover bien, ¿cierto? Entonces, las lesiones de los nervios craneales afectan el mismo lado, pero estamos hablando de un cráneo que llegan hacia la cara, ¿sí? Vamos a tener nervios que inervan la musculatura que mueve el ojo, la musculatura que me da la mímica, ¿cierto? La que mueve la lengua. Tenemos nervios que me van a regular la respuesta visual, ¿cierto? Que van a inervar a la retina para poder entonces recibir los estímulos, que van a inervar o a recibir estímulos a través del bulbo olfatorio para poder hacer discriminación de los olores, que voy a recibir por el vestíbulo coclear estímulos auditivos, pero también voy a tener información del movimiento que está haciendo mi cuerpo. Pero todo va a ir del mismo lado. Entonces, si una persona tiene parálisis facial derecha, ¿cuáles son los nervios que se van a comprometer? Los del lado derecho. Entonces, si el músculo cuando inerva cuando inerva el músculo genera contracción y ahora no genera contracción, ¿qué se va a ver en el lado derecho? Aplanamiento, mientras que el otro lado que sí funciona se contrae. Entonces este se va a ver contraído y este se va a ver aplanado. Hasta ahí vamos bien. Ahora sigamos con los nervios que salen de la médula espinal. Los nervios que salen de la médula espinal van a salir a inervar los músculos del cuerpo. Entonces aquí cambia la cosa, porque los nervios que están saliendo para acá, acuérdense que tiene una entrada sensorial y una respuesta motora. La entrada sensorial entra por aquí, llega a la médula y a nivel del tronco encefálico puede hacer decusación de las fibras o puede hacerle en la médula. Cruza las fibras para el lado contrario y ahora sube hacia el hemisferio cerebral contralateral. O sea que las lesiones de este hemicuerpo o el movimiento de este hemicuerpo está regulado ¿dónde? En el hemisferio cerebral izquierdo. El movimiento del hemicuerpo izquierdo está controlado en el hemisferio cerebral derecho. Entonces decimos que cuando las fibras se cruzan de un lado al otro hay decusación de las fibras nerviosas, decusación de la información, se cruzan desde la posición ipsilateral, que sería el mismo lado, hacia la contralateral. Va de ipsilateral a contralateral. Mientras que los pares craneales van en ipsilateral, del mismo lado. Ipsilateral del mismo lado. ¿Listo? Entonces, tarea para la próxima. Ya tenemos 15 minutitos para los cuatro, entonces, tarea es, van por favor a estudiar esos pares craneales. En la próxima clase vamos a hablar de los pares craneales y vamos a hablar de los nervios periféricos. Vamos a seguir toda la distribución del sistema nervioso.
¿Listo? Bueno, muchachos, entonces son 47 estudiantes de acá de este grupo. Sí. Y tenemos 7 temas. No se me pueden ir porque necesito los papelitos de los grupos. Entonces, préstame una hojita, por favor.